Hoy hablaremos del tema funciones y gráficas basados en el capítulo 2 del libro de Matemáticas para Administración y Economía de Hausler. En primera instancia tenemos lo que es una función. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla se le llama el dominio de la función. Al conjunto de todos los números posibles de salida se le llama rango o codominio. Una variable que representa los números de entrada para una función se denomina variable independiente. Una variable que representa los números de salida se denomina variable independiente. Tomando en cuenta el ejemplo que tenemos aquí, tenemos que el dominio es el valor que se le asigna a x y el rango es el número de salida, es decir, el resultado que toma la ecuación luego de ser sustituida por el número asignado a x. Y en cuanto a los términos variable independiente y variable dependiente, tenemos que variable independiente es esta x, ya que su valor no depende de ningún otro factor, mientras que el valor de f de x es la variable dependiente, ya que depende del valor asignado a x para el resultado de la función. Dentro de las funciones especiales encontramos en primer lugar a la función constante, la cual es llamada así, ya que su resultado consta de una constante, el cual no cambiará independientemente de cuál sea el número que pongamos en el dominio. Por ejemplo, aquí, si en el dominio ponemos que x es igual a 10, no afectará el resultado de la función. Después tenemos las funciones polinomiales, las cuales están definidas ya que su producto consta de un polinomio, que en este caso tenemos a f de x igual a 2x cuadrada menos 3x menos 1, el cual es un polinomio de grado 2, como lo podemos ver en el 2x cuadrada. Después tenemos las funciones racionales, que están definidas por que su resultado es el cociente de dos polinomios, que en este caso tenemos el polinomio de arriba, que es 2x cuadrada menos 3x dividido entre x más 5. Y por último, las factoriales las definimos como el factorial de un número entero positivo n se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta el número n, que en este caso el número n es 5, entonces su resultado es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y el resultado es 120. Lo siguiente son las combinaciones de funciones. En primer lugar, la combinación de funciones está basada en las operaciones aritméticas básicas de las matemáticas. Por ejemplo, si f de x es igual a 3x menos 1 y g de x es igual a x cuadrada más 3x, aquí nos pide que encontremos f más g, que en este caso es una suma. Cuando nos pide que sea una suma, tenemos que sumar los valores de f de x más los valores de x cuadrada más 3x y tendríamos como resultado el siguiente: 3x menos 1 más x cuadrada más 3x, y el resultado es igual a x cuadrada más 6x menos 1. Esto igual aplica para multiplicaciones, divisiones, restas, entre otras operaciones aritméticas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una multiplicación de f por g, tendríamos que multiplicar 3x menos 1. Aquí, en lugar de ser el signo de más, tendríamos el signo de multiplicación y lo multiplicamos por g de x, que es x cuadrada más 3x. Después tenemos la composición, que en este caso dicta lo siguiente: si f de x es igual a x más 3 y g de x es igual a x más 5, encuentra la composición de f con g de x. Esto se sustituye de la siguiente forma: g por f de x es igual a g y el valor de f de x lo ponemos dentro del paréntesis. Después de esto, tenemos todas las incógnitas x que tengamos, vamos a sustituirlas por el valor de g de x, que en este caso, donde está esta x, vamos a meter x más 5 y tendremos como resultado x más 5 más 3 igual a x más 8. Y por último tenemos la expresión de una función como una composición, que es el caso contrario. En este caso tenemos una función que ya está compuesta y tenemos que descomponerla. En este caso tenemos el ejemplo de h de x igual a x cúbica,
y la tenemos que expresar como una composición, como ya les había dicho anteriormente. Cuando componemos una función, a los valores de x los tenemos que sustituir por g de x, y en este caso tenemos una potencia, entonces quedaría como igual a f de x igual a x y g de x igual a x cúbica, porque en este caso sustituimos la x y le ponemos el cubo, lo que nos daría el resultado de h de x igual a x cúbica. Dentro de las funciones inversas encontramos la regla de identidad, la cual es f compuesta de g es igual a i, entonces i es igual a g compuesta de f, es decir, la inversa de la composición de f con g. Y si esto se cumple, tenemos que una función f que satisface para toda a y b. Si f de a es igual a f de b, entonces AB se llama una función 1, 1. Esto solo sucede cuando se cumple el principio de identidad. Para determinar la inversa, tenemos que, primero tenemos la ecuación, en este caso es f de x igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Tenemos que representarla como una ecuación en la cual en lugar de f de x vamos a poner y igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. El siguiente paso es a todas las y's las vamos a convertir en x y a todas las x las vamos a convertir en y, porque lo que buscamos es la inversa. Entonces tenemos x es igual a 2y más 3 sobre 5 menos y. Pasamos el 5 menos y que está dividiendo, lo pasamos multiplicando a x y tenemos x por 5 menos y igual a 2y más 3. Sustituimos y nos da resultado de 5x menos xy igual a 2y más 3. Y lo siguiente es, pasamos los si queremos determinar la inversa de una ecuación, primero tenemos que tener la ecuación, que en este caso es f de x igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Esta la tenemos que representar en forma de una ecuación de dos incógnitas, que en este caso en lugar de f de x vamos a poner y. Entonces tenemos a y igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Posteriormente tenemos que sustituir a todas las y e intercambiarlas por todas las x. Entonces al final nos queda lo mismo, pero como estamos buscando la inversa, sustituimos los valores de y por los de x. Entonces tenemos a x igual a 2y más 3 sobre 5 menos y. En este caso pasamos el valor de 5 menos y que está dividiendo, lo pasamos al lado izquierdo junto con x para pasarlo multiplicando. Nos queda de la siguiente forma: x por 5 menos y igual a 2y más 3. Sustituimos, queda 5x menos xy igual a 2y más 3. Pasamos todas las y a la parte izquierda y todas las x a la parte derecha. Nos queda como menos xy menos 2y igual a menos 5x más 3, menos 5x más 3. Y lo siguiente es, para quitarnos los signos negativos, tenemos que multiplicar toda la ecuación por menos 1. Entonces nos queda xy más 2y igual a menos 3 más 5x. Como vemos, aquí ya quitamos los signos, el exceso de signos negativos para facilitarnos la tarea de sustituir. Y tenemos al final y al final podemos sacar un valor. Aquí dentro de esta parte pues encontramos un factor común, el cual es y. Entonces podemos factorizar poniendo y por x más 2, que es el resultado de aquí arriba, igual a 5x menos 3. Y al final sustituimos y pasamos que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos da el resultado de la inversa. Entonces tenemos que la inversa de la función de x igual a 2x más 3 sobre 5 menos x es y igual a 5x menos 3 sobre x más 2.
Las gráficas en coordenadas rectangulares. El sistema de coordenadas rectangulares permite especificar y localizar puntos en un plano. También proporciona una manera geométrica de representar ecuaciones de dos variables, así como funciones como lo hemos hecho anteriormente en los temas ya explicados. En un plano se trazan dos rectas de números lineales llamadas aquí ejes de coordenadas, pero también nosotros lo conocemos normalmente como un plano cartesiano, en el cual tenemos los ejes se llaman X y eje Y. Estos ejes tienen que ser perpendiculares entre sí, es decir, tienen que estar cruzados. En este caso tenemos a Y que cruza con X y X que cruza con Y. De modo que sus orígenes coincidan, que en este caso su origen es en esta parte donde es el 0. Su punto de intersección se llama origen del sistema de coordenadas. En este caso el origen es igual a 0. Y ya al graficar tenemos que encontrar los puntos de los dos valores de esta tabla, como en este caso tenemos el valor de menos 4 en X y Y es igual a 5, entonces aquí lo tenemos. Entonces de esta forma lo graficamos y al completar la tabla, que en este caso es una función cuadrada porque tenemos un esquema de parábola, nos queda este como resultado. Y las veces que el dibujo pasa por el eje X se le llama intersección con X, y así cuando pasa por el eje de Y lo nombramos como intersección Y. Simetría. Simetría respecto al eje de Y. Se dice que una gráfica es simétrica con respecto al eje Y si y solo si AB, es decir, la coordenada del lado derecho, está en la gráfica cuando menos AB lo está. Es decir, de esta forma tenemos un tipo de espejo en el que si tenemos, por ejemplo, aquí que este valor fuera 1 y este valor fuera 1, tenemos la coordenada 1,1, y para que sea simétrico, del otro lado tenemos que tener lo mismo, pero con signo negativo en el caso de X, como aquí lo tenemos, sería menos 1 en el eje de X y 1 en el eje de Y. De esta forma tenemos una gráfica en la cual es simétrica de ambas partes. Después tenemos lo contrario, simetría respecto al eje X. Se dice que una gráfica es simétrica con respecto al eje X si y solo si X, menos Y pertenece a la gráfica cuando X, Y pertenece a ella. En este caso aplica lo mismo, solo que son en cuadros diferentes. En este caso tenemos que de este lado tenemos X, la coordenada, por ejemplo, aquí, suponiendo que es en el eje de X es 5 y en la coordenada de Y es 3, tenemos 5,3, y de este lado tenemos que tener lo contrario, pero con el eje de Y con signo negativo. Entonces tenemos menos, menos X, menos 5X, menos 3Y. Entonces se cumple esto y es una gráfica simétrica de una forma diferente a esta, ya que en esta tenemos cuadrantes diferentes en la simetría. Traslaciones y reflexiones. Esto es básicamente transformar una función o una ecuación de tal forma que cambiemos la posición de la gráfica original aumentando el valor de Y o el valor de X. Aquí tenemos, a veces al modificar una función mediante una manipulación algebraica puede obtenerse la gráfica de la nueva función a partir de la gráfica de la función original mediante una manipulación geométrica. Por ejemplo, aquí tenemos la función de X es igual a X cuadrada. Como ya sabemos, una función al cuadrado es una parábola, entonces tenemos la parábola aquí. Si nosotros quisiéramos tener una parábola más arriba respecto al eje de Y, tendríamos que modificar en forma de adición, es decir, una suma. ¿Cómo queremos pasar la gráfica de X cuadrada? La queremos pasar dos coordenadas más arriba. Lo único que tenemos que hacer es convertir la Y igual a X cuadrada y sumarle dos posiciones arriba para aumentar su valor de Y. Y aquí tenemos varios ejemplos en los cuales podemos modificar diferentes gráficas. Por ejemplo, en la ecuación Y igual a F de X más C, podemos desplazar unidades hacia arriba, como lo hemos visto aquí. Si queremos hacer lo contrario, es decir, que queremos bajar la gráfica, tenemos que desplazar unidades hacia abajo, es decir, hacer una resta.
Y si la queremos desplazar a la derecha, tenemos que tener la ecuación y igual a f de x menos c. Y para desplazarlos a la derecha y para caso contrario tenemos que tener a y igual a f de x más c, es decir, una suma a la función de x.